Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familiares. Vamos a platicar en este video acerca del el tema que pues hay que trabajar para esta semana. El tema se titula La definición de la hermenéutica filosófica en Hans-Georg Gadamer. El objetivo de este tema es que, pues, primero que nada nos aproximamos a la tematización que hace Gadamer acerca de la hermenéutica y a la identificación de ciertos conceptos clave que serán eh, pues fundamentales, definitorios, ¿sí? Para este ejercicio de conceptualización, de definición de qué es la hermenéutica filosófica, ya no solamente como el arte de interpretar los textos sagrados, sino ya como una corriente filosófica importante, de las más relevantes en el pensamiento contemporáneo, en el siglo XX, en lo que llevamos en el siglo XXI. ¿Sí? Revisaremos un fragmento de su obra, una de sus obras más importantes, que es Verdad y Método, el tomo 1, cuyo contenido tiene que ver con un nuevo concepto de verdad, ¿no? Anteriormente se pensaba que la verdad era la adecuación de la mente con la realidad, y en ese proceso de adecuación la realidad tenía primacía, ¿sí? El nuevo concepto de verdad que analizaremos a partir de Gadamer es más bien la verdad como sentido. Parte de esto ya se esbozaba en las lecturas anteriores, desde la lectura en donde veíamos los fundamentos o la relación entre fenomenología y hermenéutica, los presupuestos fenomenológicos que están presentes en el proyecto filosófico de Heidegger, la idea de mundo, de vivencia, de intencionalidad de la conciencia. Todas estas ideas estarán muy presentes y serán como la antesala para este trabajo de definición y de conceptualización de una corriente filosófica como tal. También en Heidegger, cuando veíamos los fragmentos de Ser y Tiempo, más allá de lo denso o oscuro de su lenguaje, de su terminología, de lo que nos hablaba Heidegger es también de cómo esta ciencia originaria, que tiene que ser la ciencia del ser, en cuanto a ser, no tiene nada que ver con la metafísica clásica, no tiene nada que ver con la filosofía racionalista de la modernidad. Es una nueva filosofía enraizada o insertada en la vida misma, ¿no? La vida misma viene a ser este horizonte de comprensión a partir del cual nosotros podemos plantearnos la pregunta por el sentido del ser. Y bueno, pues esta ciencia originaria, recuerden que se identifica con la vida misma, se identifica con el mundo y tiene como rasgos que es preconceptual, prelógica, preformal, es decir, cualquier intento de conceptualización o de formalización o de tematización de la vida ya es un acto segundo o es a posteriori, ¿no? La vida se presenta a sí misma, eh, se justifica a sí misma, no necesariamente tiene que fundamentarse o explicitarse. La vida se muestra por sí sola. Y entonces es el horizonte a partir del cual nosotros hacemos uso de nuestras características propiamente humanas, especialmente el pensamiento más que la racionalidad. El pensamiento siempre opera a partir de las condiciones de la facticidad. ¿Cuáles son esas condiciones de la facticidad? Pues espacio, tiempo, mundo, historia, finitud, relatividad, temporalidad, etcétera. Todas esas características que tenemos como seres humanos, como Dasein en el mundo, son, a final de cuentas, también condiciones de posibilidad
del ejercicio hermenéutico. Y por tanto, de alguna manera van a definir nuestra racionalidad, ¿no? Nuestra capacidad racional va a estar supeditada a esas condiciones, de tal manera que, pues, no podríamos entender la racionalidad al sentido o de acuerdo como lo entendía Aristóteles o el mismo Descartes o Kant, ¿no? Más o menos Kant también tiene parte de responsabilidad en esta nueva tematización de la razón, en este nuevo concepto de racionalidad, como racionalidad hermenéutica e interpretativa, porque la metafísica clásica, la epistemología clásica, de hecho, marcaba una dicotomía, un distanciamiento entre sujeto y objeto, ¿no? La metafísica moderna simplemente va a invertir la relación entre objeto y sujeto, pero se va a mantener esta dicotomía o esta separación. Cuando partimos de la ciencia originaria, que es la vida, en la vida no hay distinción entre sujeto y objeto, ¿no? Sujeto y objeto son una misma cosa. Yo y mundo somos una misma realidad. Nunca se puede entender al sujeto, al individuo aislado, descontextualizado, desencarnado de estas condiciones fácticas de la vida. Entonces, bueno, aquí hay una idea muy importante que será también trabajada por Gadamer en este texto, pero que encuentra aquí ya su precedente en los textos anteriores, especialmente pues, muy clara la influencia de Heidegger, ¿no? De hecho, en Verdad y Método, él va a tomar como premisa para la definición de la hermenéutica filosófica el rasgo antropológico que Heidegger define precisamente en Ser y Tiempo, en cuanto que el hombre, el Dasein, siempre es ser en el mundo. Y por tanto, pues está siempre situado en un contexto, en unas coordenadas, espacio-tiempo, y también pues está marcado por estas condiciones propias de la finitud. Repito, temporalidad, historicidad, contingencia, finitud, eh, eh, relatividad. Y bueno, aquí lo importante será entender que nuestra racionalidad no podrá escapar de estas condiciones de la facticidad o estas condiciones, sí, de la vida fáctica, ¿no? Gadamer, perdón, recuperará esta idea heideggeriana y ya él la desgranará o la desmenuzará de manera más puntual, precisamente para llegar a la conclusión, una conclusión de la que ya habíamos comentado, o la que seguramente ustedes ya habían llegado, es que nuestra racionalidad es una racionalidad hermenéutica o interpretativa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la racionalidad tiene una dimensión histórica, fáctica, ineludible, y pues esta no podrá, digamos, ponerse entre paréntesis o no podrá prescindirse de ella en el momento en el que nosotros nos relacionamos con el mundo, con las personas, con nosotros mismos, eh, con cualquier otro objeto, cualquier otro ser. Entonces, menos aún cuando nos relacionemos con fenómenos, o actividades o productos humanos, sociales y culturales, ¿no? Siempre lo haremos desde nuestras condiciones fácticas, pero bueno, ya también veíamos en otro tema que incluso eso también aplicaría para cuando estudiamos
o nos dirigimos al conocimiento de fenómenos de la naturaleza, porque lo hacemos a través de presupuestos. Presupuestos, sí, científicos, o presupuestos culturales o intenciones, pero a final de cuentas hay una dosis de subjetividad también en ese tipo de investigaciones, ¿sí? En la lectura de Gadamer aparecerá nuevamente esa célebre distinción, celebérrima distinción, yo diría, que hace Dilthey entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu y los respectivos métodos para cada uno de estos saberes. Recuerden, para las ciencias de la naturaleza, el método más idóneo es la explicación, y la explicación es la descripción de los fenómenos. Para las ciencias del espíritu, el método más idóneo, que no resta rigurosidad, es la comprensión, ¿sí? Pero la comprensión es, de hecho, tiene mucho más significatividad, mucho más intensidad que la explicación, porque la comprensión supone como este ejercicio de participación en esa vivencia, ¿no? De involucramiento subjetivo en esa vivencia. Algo que simplemente está vedado para la explicación. La explicación, con tal de no contaminar con elementos subjetivos o afectivos nuestro objeto de estudio, mantenemos una distancia eh, eh, que nos permite mantener a su vez neutralidad o imparcialidad. En lo que a las ciencias del espíritu se refiere, pues es imposible la neutralidad. De hecho, ni siquiera habría que verlo como una limitación, un defecto, ¿sí? Más bien, la ausencia de imparcialidad o de neutralidad permite tener un acercamiento mucho más vivo, mucho más existencial hacia esas realidades, hacia esos fenómenos, hacia esos productos o actividades humanas, sociales y culturales, ¿sí? Eh, y hay un concepto importante que aparecerá aquí, que de algún modo ya lo hemos tocado, pero con Gadamer adquirirá una categoría propia, que es el concepto de prejuicio. Lo que dirá Gadamer es que la hermenéutica filosófica tiene como tarea rehabilitar los prejuicios, ¿sí? En el sentido en que ya hemos comentado, ¿no? En el sentido de referirnos a todos esos presupuestos que siempre están a la base, que tienen que ver con la vida misma, con la ciencia originaria en la cual a la cual nosotros llegamos y que nos precede y a partir de la cual nos relacionamos con todo, ¿sí? Estos presupuestos Gadamer los va a llamar sin ningún empacho, sin ningún problema, los va a llamar prejuicios. Y es muy interesante que el análisis que hace Gadamer, porque hay en la ilustración, en la modernidad, en todo este influjo del racionalismo, del cientificismo y del positivismo, que desde el siglo XIX y gran parte del siglo XX ha permeado nuestra cultura, hay una desconfianza hacia los prejuicios precisamente por esa razón, ¿no? Porque los prejuicios anulan la objetividad, porque los prejuicios contaminan nuestro objeto de estudio con factores afectivos, subjetivos, emocionales, intencionales, etc. Entonces, tradicionalmente, curiosamente, se ha mantenido una concepción negativa, ¿sí? Respecto a los prejuicios en lo que se refiere a la investigación, ¿sí? Sin embargo, Gadamer reivindicará o rehabilitará los prejuicios por esta razón, ¿no? Por lo que ya hemos mencionado, porque los prejuicios, a final de cuentas, se refieren a condiciones previas, a partir de las cuales nosotros comprendemos la realidad. Nunca comprendemos la realidad desde cero. Siempre lo haremos a partir de nuestros propios presupuestos. Y lo interesante de su análisis es que dice que la ilustración
tiene el prejuicio de que los prejuicios no sirven. Tiene el prejuicio de descalificar a los prejuicios, ¿no? Tiene el prejuicio de la neutralidad o la imparcialidad o la objetividad. Y entonces lo que hace Gadamer es mostrarnos cómo inclusive el mismo tipo de razonamiento de la metafísica y del racionalismo y del cientificismo modernos confirman la existencia de los prejuicios y el inevitable uso de ellos en el momento en el que hacemos uso de nuestra racionalidad. Entonces, bueno, esto es súper interesante porque no solamente por el hecho de rehabilitar el prejuicio, por el hecho de cuestionar la pretensión de neutralidad e imparcialidad de la ciencia moderna, sino sobre todo porque le da al conocimiento este carácter más existencial, más vivencial, más situado en un determinado horizonte de sentido, en un determinado horizonte de comprensión. Y entonces eso hace que el conocimiento sea, repito, más intenso, más vivo, más significativo, ¿sí? Eh, eh, y más aún si se refiere a, repito, actividades, fenómenos, producciones humanas, sociales y culturales, ¿no? Con todo derecho, la comprensión se atribuye, se auto define como el método más idóneo para el abordaje de este tipo de problemas, de este tipo de temáticas, ¿no? Lo que sucede entonces es que la comprensión siempre parte de la vida misma, de la vivencia, de la experiencia originaria, de la ciencia originaria, que es prelógica, preconceptual, atemática, etcétera, todo lo que ya se ha mencionado. Y bueno, pues también el factor tiempo, el factor historicidad, el factor relatividad, están aquí muy presentes en la definición de la hermenéutica que llevará a cabo Gadamer, pero lo cierto es que estos elementos, repito, lejos de ser como condicionantes o limitantes para el conocimiento, muestran que la verdadera naturaleza del conocimiento humano, ¿no? Que es un conocimiento significativo, existencial, encarnado, vivencial, ¿sí? Que no es un conocimiento frío, indiferente, meramente formal. Entonces, bueno, aquí Gadamer, pues con mayor razón, va a confirmar la tesis de que nuestra racionalidad es siempre racionalidad hermenéutica. Tenemos como modelo lo que se hace en las ciencias del espíritu, pero de hecho, eso que se hace en las ciencias del espíritu lo hacemos en la vida cotidiana, en la vida particular, en la profesión particular de cada persona, en las actividades específicas que todo individuo realiza, ¿sí? También allí hace lo que sucede en las ciencias del espíritu, es decir, comprende e interpreta, capta sentido, ¿no? Entra en una relación de convergencia de sentido, de interconexión de sentidos, los múltiples sentidos de las actividades y producciones humanas, sociales y culturales, y mi propio marco de sentido, mi propio horizonte de sentido, es decir, mis propias vivencias, mi biografía, mi historia, mis presupuestos. Esto se entran en una fusión, lo que llama Gadamer fusión de horizontes, ¿sí? Eso es la realidad humana, no solamente es una actividad académica, filosófica, científica, no, es la vida humana. La vida humana siempre se da de esta manera, ¿no? En una fusión
de sentidos, una fusión de horizontes, una interconexión de horizontes, porque al final de cuentas la vida humana, por nuestra condición social, siempre estamos en medio de un tejido de relaciones, en medio de un tejido de intersubjetividad, ¿sí? No hay, ya no hay subjetividad, objetividad, sino lo que hay es intersubjetividad. Y entonces, eso es una conclusión que se deriva de este trabajo de Gadamer, con el que al que nos aproximaremos para entender, ¿no?, el tema de la definición de la hermenéutica filosófica. Y entonces, bueno, aquí se define, ¿no?, un nuevo modo de hacer filosofía, pero sobre todo eso, porque es un rasgo existencial, porque la racionalidad humana es fundamentalmente racionalidad comprensiva e interpretativa. No solamente nos referimos a la actividad académica del filosofar, sino a la vida, la vida humana adquiere este carácter, este rasgo, ¿no? Será pues inevitable verlo, ¿no? Aproximarse a ella, abordarla, prescindiendo, queriendo prescindir de estos rasgos, ¿sí? Bueno, pues este video pues pretende introducirles a esa lectura. Espero que, bueno, la lectura directa de Gadamer, de estos fragmentos tan importantes de Gadamer, sea un poco más fácil que lo que pudo haber representado Heidegger. Y bueno, también para esta actividad contamos con un fragmento de la obra de Jean Grondin, ¿no?, de Introducción a la Hermenéutica, precisamente en el apartado que Grondin, Jean Grondin, como se diría textualmente, Jean Grondin, que fue discípulo de Gadamer, le dedica un capítulo también a identificar ciertos conceptos, ciertos elementos centrales en el proyecto de una hermenéutica filosófica. Entonces, bueno, esta lectura, en la actividad pasada, la lectura de Grondin era lectura complementaria. Aquí sí es lectura obligatoria, son las dos lecturas, los fragmentos de Verdad y Método de Gadamer y este capítulo de la hermenéutica de Gadamer, escrito por Jean Grondin, ¿sí? Con estos dos materiales espero que podamos resolver estos puntos que están allí para desarrollar en nuestra actividad. Cualquier duda, pues estoy a la orden por los diferentes medios de contacto, por Teams, por correo, ¿sí? Y bueno, pues que tengan una muy buena semana, mucho éxito en el curso, en esta actividad y también en sus diferentes actividades y trabajos y en sus otras materias. Seguimos en contacto.